En esta mañana, como lo decía Dana, es un día especial, aunque ya cuando uno es de edad avanzada, pues cree que todos los días son especiales, ¿no? Todos los días los debemos de vivir como el Señor lo manda, todos los días debemos de estar agradecidos con el Señor, porque esa es su voluntad para con nosotros. Entonces, tal vez ustedes no lo habían visto de esta manera, pero yo les voy a invitar que si no lo habían visto así, desde este día en adelante, pues vivan los días de manera muy especial. Los niños, los jóvenes, los adultos. Se me hizo muy importante en este día, cuando me encargaron el servicio, pues tratar este tema, porque muchas veces creemos o pensamos que nosotros en esta vida somos los principales. Muchas de las veces pensamos, o tal vez estamos acostumbrados, así nos acostumbraron, así agarramos la tradición de que nosotros al venir a la casa del Señor somos los principales. Pero déjame decirte, hermano, que el principal hoy y siempre es nuestro Señor Jesucristo. En todos lados, en todo momento, en todo lugar donde nosotros estemos, Él es el principal. Él nos ha amado, que dio su vida por nosotros, y por eso es que hoy podemos estar en esta mañana aquí en su casa. Tal vez no lo merecemos, porque hemos actuado, hemos desobedecido a sus mandamientos, pero aún así el Señor tiene amor para nosotros, que en esta mañana podemos estar en su casa. En el Antiguo Testamento, comentaba Dana, los que están en el plan de lectura, hace unos meses acabamos de pasar los primeros libros de la Biblia, y se darán cuenta que en el tiempo antiguo, para redimir, para perdonar un pecado, había que hacer un sacrificio. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Los hermanos que están con nosotros en el plan de lectura, de los poquitos nombres que me sé, pues les voy a pedir que me ayuden y vamos a avanzar rápido para que... ¿Cuáles eran los sacrificios? Hugo, ¿cuáles eran los sacrificios? ¿Cuáles eran los sacrificios para redimir los pecados? El que no le alcanzaba para un becerro, pues había un corderito. El que no le alcanzaba para el corderito, pues había para unos palominos. El que no le alcanzaba para un palomino, había harina para hacer los sacrificios. Aquí el Señor les daba la oportunidad para que se les perdonara ese pecado a través del sacrificio. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahorita ya no podemos hacer ese tipo de sacrificios. Ahorita ya no derramamos sangre en el altar. Ahorita ya no quemamos la grosura, ya no quemamos incienso. Ahorita es suficiente con que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor. Y yo te hablaba del amor que el Señor tiene para nosotros. Le voy a pedir a Yasmín que me ayude a leer Mateo 19, del versículo 16 al versículo 26. David, pero el hijo del hermano Hugo. Marcos 10, versículo 17 al 22. Y de este lado a mi hermana Josefina, Lucas, capítulo 18, del versículo 18 al versículo 27. Cuando ya lo tengan, así como por orden los mencioné, pues vamos leyendo. Mateo, capítulo 19, del versículo 16 al versículo 26.
Dios. A veces creemos que entre los principales somos nosotros y que tal vez nosotros como padres, como hijos, como adolescentes, nosotros somos los buenos. Y es que por eso estamos acá. Déjame decirte, hermano, que estos 3 versículos en estos 3 evangelios dice que el único bueno que hay aquí es Dios. Y es por eso que nosotros estamos acá. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, déjame decirte que hasta que no nos muramos, todavía tenemos oportunidad de ser perdonados. En esta vida, este tiempo que nos da el Señor para nosotros poder hacer su voluntad, mientras tengamos vida, hay esperanza. Entonces, yo te invito a que si tú te creías bueno, pues lo sigas haciendo, pero también tengas en cuenta que el único bueno solamente es Dios. Y en este día que en la mayoría, bueno, en todo México, se festejan a los niños, se me hizo importante primeramente llevar el mensaje a los padres, porque los niños tienen ausencia de conciencia, tienen ausencia de conocimiento, es porque son pequeños y conforme el paso del tiempo ellos van adquiriendo conocimiento, dentro de ellos la conciencia se va desarrollando y pueden empezar a tomar decisiones favorables y decisiones que no le van a hacer de mucho beneficio y que no le van a hacer de mucha ayuda en sus vidas. Les voy a invitar que vayan al libro de Lucas, en su capítulo 9, versículo 37. El Señor no le habla a la gente, no le habla a los niños, el Señor le habla a la gente adulta. Pero ¿qué tiene que hacer la gente adulta para poder ser merecedora del reino? Uziel, ¿cuál es la conducta, cuál es el carácter de un niño frente a un regaño de su padre por haber cometido alguna infracción? Se pone triste y llora, y después de algunas horas, ¿qué pasa con esa actitud que tuvo antes? Ah, caramba, me sorprende la respuesta de Uziel. Exactamente, al niño se le olvida, se le pasa el enojo, se le pasa el regaño y sigue normal. Nosotros, ¿cómo actuamos? Estamos enojados 1, 2 días, 3 días, no nos hablamos. Podemos estar así a lo mejor hasta meses, ¿no? Con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los amigos. El sonido, Irving, siento yo que estoy gritando, no sé si es mi fea voz, pero bueno, entonces, esa es la actitud que tienen los niños. O alguien más, alguien de aquí ha visto una actitud diferente a la que dijo el hermano Uziel. El padre lo regaña, el niño llora, se enoja un ratito, 1 hora, 2 horas ya se le olvidó. ¿Alguien ha visto una conducta diferente en los niños? ¿Cuál? Caracoles. Realmente eso pasa con los niños. En este versículo 37 de Lucas 9,
el Señor no le habla a los niños, pero quizás nosotros tenemos esas mismas conductas, ese mismo comportamiento, aunque la hermana dice, el niño no comprende. Pero yo creo que los que se quedaron aquí en esta mañana ya tienen un poquito más de conciencia, un poquito más de conocimiento. Los niños están afuera, teniendo su clase, disfrutando la actividad que van a hacer para que después los festejemos. Pero entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué actitud debemos de tomar? Versículo 37 del capítulo 9 de Marcos dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vean que nosotros debemos de tener esa conducta de mansedumbre, de tranquilidad, las cosas que el Señor nos ordena. Y quizás, como comentaron, la realidad no está lejos de nosotros. Tal vez al inicio no comprendemos, tal vez al inicio, al igual que los niños, no entendemos la palabra y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Quizás tergiversamos la palabra del Señor, le queremos dar otro orden, tal vez queremos interpretarla de una manera diferente, pero no. La palabra del Señor para nosotros en nuestra vida es perfecta. La palabra del Señor para nosotros en nuestra vida va a hacer cambios. Y quizás cuando tú veas estos cambios en tu vida, te vas a dar cuenta que realmente la palabra del Señor está haciendo trabajo en ti. Comentaba el pastor Misael hace unos 2 domingos atrás que un tema muy discutido, si la salvación se pierde o no, y realmente la salvación no se pierde, pero ¿sabes por qué no se pierde? ¿Por qué no se pierde la salvación? Sí, no depende de nosotros. Yo no hice nada para merecerlo. Pero vamos a avanzar. La salvación, ¿sabes por qué no se pierde? Porque uno cuando la encuentra, la salvación es tan buena que no la quiere dejar ir, ¿no? Entonces, si tú encontraste algo y ese algo te motiva, ese algo lo necesitas, siempre vas a estar procurándolo. Entonces, realmente, como lo dijo alguno de los apóstoles, hay frutos del Espíritu. Más adelante lo vamos a ver, pero esos frutos son la manifestación que yo tengo la salvación en mí. Si no produzco esos frutos, cuidado, hermano, porque a lo mejor es que la salvación no la tienes. En este mismo tenor, en Lucas 15, 15, 17, el Señor ora por los niños. Lucas 15, versículo 15. Discúlpame, hermano, vamos primero en Mateo 18, versículo del 1 al 6. Mateo 18, nuevamente repito, Mateo 18, del versículo 1 al versículo 6, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños
que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate lo importante, lo terrible que el Señor menciona en este versículo, que el hacer tropezar, el hacer caer a alguien es digno de muerte. Y a lo mejor nos preguntamos y decimos, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? A veces, hermanos, no nos reunimos para orar, no nos reunimos para leer la Biblia, nos reunimos para estar hablando del hermano, para estar criticando al hermano. Y fíjate que esta máxima, el Señor la declara y dice, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿No lo sabías? ¿Ya se te había olvidado? Si lo recuerdas otra vez, yo te pido que lo tengas presente. Y como te dije, de hoy en adelante hagamos el compromiso, no con el hermano que está al frente, no con el hermano que está al lado, sino el compromiso lo hagamos nosotros, con nosotros mismos, de que querramos agradar al Señor con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Y recordamos el versículo 9 que leímos al inicio, ¿qué dice Gálatas? ¿Quién recuerda lo que dice Gálatas? Si es posible, ya no lo busques y puedes dialogar 2, 3 segundos con tu hermano. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Pero si qué, si lo dejo, si me aburro, y le pongo, ya no le pongo cuidado. No, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es lo que te decía hace un momentito, la salvación se tiene que cuidar constantemente. Y el reflejo que haya frutos del Espíritu en mi vida es un reflejo que yo tengo la salvación, que yo tengo que cuidar lo que el Señor me dio, no porque yo lo merecía, ni lo merezco, ni porque soy el mejor, sino porque el Señor, ¿qué dicen los 3 evangelios que leímos al inicio? Que el único bueno es Dios. Entonces, por eso es que tengo esa salvación tan grande. ¿Qué es lo que me toca? Pues me toca cuidarla, me toca conservarla. Por eso yo les decía que se me hizo importante primero platicar con los padres de los niños que están allá afuera, para que en el caso que desconozcan alguna de esta situación, ellos primero escuchando la palabra y después lo pueden llevar a la práctica con ellos. Hay unos ejemplos de buenos padres y de malos padres, pero no ejemplos en la vida secular, no ejemplos en la vida que nosotros conocemos, sino ejemplos en la Biblia. Las máximas que podemos tomar como cierto ejemplos buenos o ejemplos malos, pues son en la Biblia. No queda andar criticando, andar viendo a otras personas, como hace un momentito les dije, ir con los hermanos y los temas que sean los chistes, los temas que sean, pues comentarios inadecuados. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a ir con este ejemplo, vamos a ver primero el ejemplo negativo. Segunda de Reyes, versículo 6, capítulo 21.
es bueno que traigan su Biblia para que manejen sus dedos entre las hojas de la Biblia como mantequilla y rápido pueden encontrar los libros de la Biblia. Hay quienes no encuentran Reyes y dicen, Reyes, yo no había visto ni escuchado el libro de Reyes. Ya, el que lo tenga bien fuerte, Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Puestos de pie, hermanos, nada más, nos ponemos de pie y fuerte leemos. No, todos adelante, ¿lo quieren hacer todos? Pero ¿qué está pasando, hermanos? Nada más que vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo juntos. Segunda de Reyes 21, únicamente el versículo 6, fuerte. Voy a contar para que nos salga todos parejito. Segunda de Reyes, porque Reyes tiene primera y tiene segunda. Ya todos listos, esta es una lectura en forma unida. No debería yo contar, pero lo voy a hacer para que les ponga el ejemplo y ya otra vez ya lo pueden hacer solitos. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6, dice así: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Puedes tomar tu lugar. Terriblemente este padre de familia, ¿qué dice que hizo? Ofreció a su hijo en holocausto. El Señor en ningún libro de la Biblia dice que va en el Antiguo Testamento, lo hizo, como ya les dije, sacrificios, pero había de ovejas, de vacas, ganado bovino, vacuno, tórtolas, palominos, aceite, harina, pero en ninguna de estas citas se establece que haya de hacer un sacrificio humano. ¿Y qué hizo este rey? Dice que pasó a su hijo por fuego. Lo último que dice ese versículo, para provocarlo a ira. ¿A quién? Pues a Dios. Entonces fíjate, a veces hasta dónde llega, hasta dónde llega la actitud de un padre que tiene desconocimiento de lo que no es la palabra del Señor. A veces hacemos cosas por ignorancia, pero hacer cosas por ignorancia no nos evade del castigo, Así que cuando tú vas manejando, el que sabe manejar, sea moto, sea vehículo, Torton, cualquier cosa, llega aquí donde están los semáforos, está la luz en rojo y se lo pasa. Más adelante, si tuviste muy buena suerte, estuvo un tránsito, ya te está orillando, ya te está parando, porque ese pasarse esa luz roja es una falta. Y lo sepas o no, te va a venir una multa, te van a pedir documentos, te vas a ir al corralón, bueno, muchas cosas. Eso es en la vida secular. En la vida cristiana, por eso es que te invito a que leas constantemente, porque el desconocimiento de la ley no te exime de castigo. Entonces tú tienes que conocer para que puedas vencer y puedas actuar bien. Por eso es importante también venir a los servicios, venir a la iglesia, porque aquí te enseñan la palabra y puedes conocer cosas que te son permitidas y cosas que no te son permitidas. Entonces, fíjate lo que hacía este rey, aunque Dios ya había dado leyes, estatutos. El Génesis nos habla de creación, el Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Levítico nos habla de leyes y numerología. Números también nos habla de fiestas, cómo se recordaban algunas fiestas importantes en el pueblo de Israel, y Deuteronomio es un resumen de los 4 libros anteriores. Entonces, Dios ya había dado la ley, pero ¿qué hizo este rey que se llamó Manasés? ¿Qué hizo? ¿Le hizo caso a lo que Dios mandó? No le hizo caso, él hizo lo que quiso, y a veces nosotros en esa misma actitud así hacemos y decimos, yo soy el mejor, la iglesia sin mí no es nada, yo puedo hacer lo que quiera. Cuidado, hermano, porque el Señor, aunque en esta vida el Señor nos da algo que se llama albedrío, que es lo que podemos decidir,
Al Señor nadie le escapa y más adelante lo vamos a ver. Te voy a dar el ejemplo de un buen padre. Ahora vamos en Mateo. Mateo primero 4, versículo 21, cuenta el inicio cuando el Señor empieza a llamar a alguno de sus discípulos. En el versículo 21 hay dos personajes hermanos. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice que estos hermanos eran trabajadores. Zebedeo tenía dos hijos. ¿Y qué hacían sus hijos? ¿Jugaban? ¿Andaban por ahí quién sabe a dónde? ¿Qué dice la Escritura? Trabajaban con su papá y remendaban. Para a los que les gusta la pesca, trabajar con el pescado no es sucio, pero el pescado tiene un olor característico y estás 2, 3 meses con el pescado y de repente ya hasta te empiezan a ti a salir camas y estás sudando ya el olor a pescado. No es como trabajar con perfume. Ese era el trabajo de los hijos de Zebedeo. En este caso el ejemplo es para los hijos. Todos los que somos hijos tenemos que ayudar a nuestro padre a trabajar. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo manda, porque la Escritura así lo establece. Tal vez no te gusta, tal vez tú te crees que eres más que tu padre, tal vez estás más alto. Por situaciones del destino, tal vez tu papá no pudo estudiar, tú sí estás estudiando, eso no importa. Seas lo que seas, aquí el único bueno es Dios, y lo seguro que vas a hacer es que todos, si Dios así lo permite o hasta que Él venga, la mayoría vamos a morir. Nadie va a hacer más que eso. Así que este consejo es para los hijos, los adultos, los jóvenes que están acá, los adultos que todavía tenemos papá. Tenemos que ayudar a nuestro padre. Estos amigos remendaban la red. Imagínate, el sol en estos días está bien fuerte y con ese olor pues allá en el istmo, pues que le conocen, esa choquía del pescado, ¿no? Era un olor tremendo, rico para los que les gusta el pescado y para los que les gusta manejarlo, sabroso, ¿no? Pero así que, hijo, si tu padre te pide trabajar, ayúdale. No es porque tú seas el mejor, a lo mejor no necesita él que tú le ayudes, pero la Escritura establece que tú tienes que ayudarle a tu padre. Y el ejemplo están aquí estos dos tipos, que yo creo que nadie va a ser más que ellos ni mejor. Así que, ¿qué nos toca hacer? Toca obedecer. Te hablaba yo del ejemplo de buen padre. Estos mismos dos personajes en algún momento se acerca la madre de ellos en Mateo 20:20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes dijimos que eran sus hijos? Jacobo y Juan. Este Juan, que es el que escribió el Apocalipsis, ¿él cómo murió? Se cree, y los he estudiado, yo creo que mi hermano sí él ha estudiado, porque eso lo dicen los que han estudiado muchísimo, él murió de edad avanzada en la isla de Patmos. No lo pudieron matar porque una vez lo quisieron arrojar a una olla de aceite hirviendo, se metió como si fuera agua tibia y así mismo salió, y el rey tanto se enojó y alguien le dijo, mira, no lo puedes matar, ya no hagas más. ¿Sabes quién va a dar la razón? El tiempo. Y sí, lo fueron a aventar ahí en una isla llamada Patmos y de vejez murió. ¿Cómo murió Jacobo? A Jacobo, cuando se levanta el conflicto después que
que matan a Esteban, que fue el primer mártir, a Jacobo le dan un piquetazo y así se muere. Y fíjate lo que pidió la madre de ellos. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Quién le dijo? Jesús. ¿A quién? A la madre de esos muchachos. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? A lo mejor, ¿no? Dijeron, podemos, sin saber lo que les esperaba. Ya te dije cómo murió cada uno de ellos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando lo oyen los 10 discípulos restantes, obviamente que ellos se molestan y dicen, ¿por qué estos están pidiendo algo? Y bueno, y a lo mejor tal vez nosotros en alguna ocasión, así como se molestaron los discípulos con Jacobo y con Juan, pues nos hemos molestado con alguno de los hermanos. Pero ¿qué dijimos anteriormente? ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tomar? La actitud de un niño. Al momento, a lo mejor, tal vez me contengo, no me enojo, pero me calmo. Al rato ya lo saludo y ya sigue la bendición. Pero hermano, si tienes un mes, 2 meses, 15 días, un año, si has hablado de algún hermano, ten cuidado, hermano, porque esto puede estar frenando tu crecimiento espiritual. Entonces, esta cosa sí es delicada, no porque lo diga yo en esta mañana, sino ¿qué dijo el Señor Jesucristo que merecía ese que hiciera tropezar a alguien? Amarrarse una piedra de molino de burro y en el río y echarse a la mar. Entonces, fíjate qué tan grande es esto. A lo mejor no le tomamos la importancia de vida, pero esto es cierto. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Si no me quieres creer, pues yo te estoy dando los versículos, lee tu Biblia, por eso te digo, es importante que leas, así como te interesan los temas de la profesión que hayas estudiado. Y si yo le digo a alguien, a ver, háblame de una teoría de tu estudio, no sé, de medicina, no sé, de administración, de contabilidad, de la licenciatura que quieras, seguro tú, como eso te interesas, me puedes decir 3, 4, 5 temas, autores. Pero qué tal si yo te digo, a ver, háblame de lo que dice la palabra del Señor. Empezamos por algo fácil, es algo fácil y yo creo que ya todos lo saben. Dime los versículos de la Biblia, todititos, Génesis, Éxodo, y empiezas. Lo sabremos y es algo sencillo. ¿Cuántos años ya llevamos de convertidos? Posiblemente los que tienen menos de un año todavía están dentro del límite que no se saben tal vez los libros, pero si tienes más de un año, yo creo que ya necesitas venir los miércoles en la tarde para que le eches muchas ganas y los empieces a comprender. No me va a hacer bien a mí. ¿A quién le va a hacer bien el conocimiento de la Escritura? A ti mismo, ¿no? Así que si quieres, adelante. Fíjate, qué padre. Y eso también, decía yo, tienen que verlo los adolescentes porque ya en algún momento, si Dios lo permite, van a llegar a ser padres. ¿Qué padre quiere ser? ¿Quiere ser Manasés o quiere ser como la madre de Jacobo y Juan? ¿No? ¿Qué padre quiere ser? Entonces, para los que vienen atrás de nosotros, es importante también que los padres les dejemos buena enseñanza, pero es importante, hijo, que recuerdes que no eres más que tu padre. La razón por la que estás aquí, pues es tu padre, y que realmente el único bueno es Dios, y nosotros estamos aquí para obedecer. Tal vez nos guste, tal vez no nos guste, como lo dijeron por ahí, pero a veces si nos gusta o no nos gusta, si lo dice la Escritura, ¿qué tengo? ¿Debatirlo? ¿Decir otras cosas que yo pienso?
me gusta o no me gusta, si lo dice la palabra, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlo. En algún momento tal vez lo voy a entender, pero ¿dónde lo voy a entender? Si en lugar de los servicios prefiero irme a las fiestas, prefiero irme con los amigos, ahí es donde voy a entender la palabra del Señor. No. ¿Dónde lo vas a entender? Y no quiero ver muy religioso, pero en otro lado no lo vas a entender, sino aquí en la palabra, platicando con los hermanos. Porque nos vamos por allá y no es malo que vayas, puedes ir, divertirte sanamente, pero si quieres entenderlo y quieres dominar las cosas del Señor, tienes que venir a la iglesia. Allá en el centro, en el andador turístico, ¿alguien te va a hablar de la palabra? Lo único que vas a ver allá son marmotas y gente casándose y subiéndolos al TikTok y monos de calenda y la fiesta y todo lo que hacen cuando están ahí los que terminan alguna licenciatura, ¿no? Lo has visto, cómo van, cómo se ponen. Hermano, déjame decirte que ahí no vas a encontrar la voluntad del Señor. Es imposible que tú lo hagas. No se va a poder. No puedo decirte que sí, y si alguien lo creía, pues que me perdone, pero ahí no va a encontrar la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que están ahí? Tomando, bebiendo, fumando. ¿Ahí es donde te va a hablar el Señor? No, el Señor te va a hablar aquí en su casa. Y en cualquier otro lugar, pero recuerda que los lugares que se han establecido como este, se hicieron para eso, para que podamos venir y aprendamos, y del aprendizaje que tenemos podamos vivir la vida que el Señor nos manda. Entonces vamos a decir, ¿qué padre quiere ser? ¿Manasés o una mamá de Jacobo y Juan? Los jóvenes, adolescentes, les dije, si Dios quiere van a llegar a ser padres. También la pregunta es para ustedes, no crean que van a seguir 15, 16 años eternamente. No, van a tener que crecer, van a empezar a tomar responsabilidades y tienen que agradar la voluntad del Señor. Y fíjate cómo el Señor nos da un ejemplo en Lucas. En Lucas 15, versículo 15 al 17. El hijo perdido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía? Honradamente, responsablemente, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Pero sí está muy bien que tenemos la pantalla, pero yo me gustaría que lo vieras en tu Biblia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a hacer una pausa hasta acá. Fíjate, esta parábola del hijo perdido no engrandece lo que era el padre. Esta parábola del hijo perdido no engrandece lo malo que era el hijo menor. Esta parábola del hijo perdido, ¿sabes quién es aquí el principal? ¿Quién creías
antes que yo te dijera que no engrandecía a estos personajes. No engrandece al hijo pequeño rebelde, no engrandece pues a lo mejor al hermano que después se queja con el padre y le dice, lo vamos a leer, ¿quién es el principal acá? Dios, el Padre. ¿Cuál es el tema principal? El amor. Así que al igual que nosotros, el hijo pequeño, si en algún momento hicimos algo y nos fuimos a los cerdos, y dice, ¿qué decía el hijo? Dice que él deseaba comer de la hierba que tenían los cerdos. Y dice que ni aún así, aunque era hierba de cerdos, nadie le daba porque su trabajo no era comer, su trabajo ¿qué era? Cuidarlos, cuidarlos. Entonces fíjate, si en algún momento fuimos a donde están los cerdos, fuimos a una ciudad apartada, malgastamos todo lo que tuvimos, el Señor nos espera con los brazos abiertos. Si no habías visto esta escritura desde este punto de vista, hoy es tiempo que tú lo hagas. No importa lo que haya sido, te dije al principio, mientras tenemos vida hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De hacer la voluntad de Dios. Seguimos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro flaco. Dice traer el becerro gordo. ¿Cuál era la actitud de un padre que regresaba su hijo a él? Contento, gordo, y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Funeral, hagamos tristeza, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino de tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí el personaje principal es el amor del Padre. Como en esta mañana el personaje principal es Dios y es el amor que nos tiene a mí y a ti, que no importando que hayamos ido a los cerdos y hayamos deseado comer, y tal vez en algún rato cuando nadie lo veía, el hijo de repente se mete al traste del cerdo y agarra y por el hambre, ¿no? No importa si hicimos eso. Cuando regresamos a los brazos del Señor, el Señor hace fiesta para nosotros. A lo mejor no tenemos conciencia porque ya son miles de millones de veces que hemos fallado al Señor. Pero eso a mí y a Dios, a nadie le debe de importar, porque dijimos que el personaje principal y el único bueno es Dios. Si tú puedes crear algo de la nada, posiblemente me interesaría tu opinión. ¿Quién puede hacer algo aquí de la nada? Creo que no podemos controlar, como dice la palabra, ni hacer crecer 5 centímetros, ni un codo nosotros, ni pintar un cabello de negro o un cabello de blanco. No podemos hacer nada, hermano. ¿Qué eres para el Señor? Es un cero a la izquierda. Pero acuérdate que Él te ama y Él es el personaje principal del amor, el cual expone el amor que tiene el Padre hacia los hijos. Y nuevamente la recomendación para los adolescentes, para los jóvenes que en algún momento van a ser padres, tienen que educar a sus hijos. Es difícil educar a alguien de edad 20, 30 años porque ya, pues a lo mejor ya tiene a lo mejor costumbres que es difícil quitarlo. Aquel que toma, aquel que fuma, aquel drogadicto,
que sabe que fumar, que drogarse, que beber le hace daño, ¿por qué lo sigue haciendo? Él ya sabe que hace daño, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Creo que esto es lo más sencillo que puedo hacer para explicarme. ¿Por qué lo sigue haciendo el borracho? ¿Por qué lo sigue haciendo el drogadicto? Y dice, sí, tienen razón, dejo esto y me voy con mi familia. Y no lo hace y lo sigue haciendo, y a lo mejor se va a morir de una cirrosis, se va a morir de una intoxicación. Pero ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Te das cuenta que cuando se le deben de inculcar los valores a los seres humanos es de pequeños? Porque eso es lo que va a guardar cuando sea adulto. Y si el padre le inculcó cosas buenas, posiblemente no todo lo que quisimos, pero pues el hijo va a poder salir adelante. Pero si el padre le inculcó cosas malas y cuando tenga el niño 40, 30 años ya no lo va a poder educar, es complicado. Por eso también decía yo, tengo que hablar con los padres de los hijos y con los adolescentes, que son los que van a vivir esta etapa, si es así que Dios lo quiere, y si no, pues no te va a hacer daño que lo sepas, aunque decidas servir al Señor y no casarte. Entonces, les decía yo hace un momentito, a veces como cristianos tomamos malas actitudes, y a veces como cristianos hay hijos como este hijo que viendo a su hermano, ¿qué hace? Se enoja, ¿no? Se enoja y le reclama, salud, se enoja y le reclama al padre. Eso nosotros, hermano, no lo debemos de hacer. Nosotros debemos de ser como niños, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya casi estoy terminando. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3. Versículo 8. Esto era lo que yo te decía, que cuando nosotros tenemos y encontramos, en este caso, si es que no la perdemos es porque nosotros seguimos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero si nunca en tu vida hiciste un fruto digno de arrepentimiento, ¿tuviste la salvación al principio o la tuviste alguna vez? ¿Qué dices, hermano? Encontramos la salvación y hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Pero si nunca en tu vida, aún así siendo cristiano o yo considerándome cristiano, jamás hice frutos dignos de arrepentimiento, ¿tuve la salvación algún día? ¿Una vez la salvación fue mía? No la tuve, hermano. Entonces no te engañes. Para que tú puedas tener esta salvación, debemos de tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Ah, porque lo digo yo nada más, se tiene que hacer cierto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Lo dice la Biblia, lo establece la Biblia, sí, pero bueno, lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Dice que venían las multitudes a bautizarse y él les decía, vengan, pero tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No podemos estar engañándonos nosotros mismos y creer que porque venimos a la iglesia somos salvos. No, hermano, tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé tus frutos, yo lo digo porque se me hizo interesante ahora que se festeja a los niños. Primero yo creo que los que tenemos hijos, en la casa mandan los hijos. Sí, ¿verdad? Porque es la nueva moda, es la nueva tradición. Hay que aceptar los cambios de las leyes. No, hermanos, en la casa mandan los padres. Tú tienes que educar a tu hijo el camino que a lo mejor tú conociste ya o aceptaste a Cristo ya cuando tenías 20, 30, 40 años, no sé. Pero es bueno que tu niño empiece de pequeño y pues sea mejor que tú. Yo no me molestaría si pasa así con mis hijos. Si no tengo una profesión, si no tengo un estudio y mis hijos son profesionistas y les va muy bien, yo no los celaría, no me molestaría, al contrario, yo me pondría contento porque tuvieron la oportunidad.
Es lo mismo, hermano, aquí con nosotros. Nosotros, para beber del vaso que el Señor bebió, como lo pidió la madre de Zebedeo, ¿cómo te dije que terminaron estos dos discípulos? Bien a todo dar y fueron ricos y fueron los más los más deseados y los más bendecidos en el tiempo de Santo Cristo. ¿Cómo terminaron? Juan terminó siendo exiliado en la isla de Patmos, murió de viejito. Jacobo le metieron una daga en el costado, en el vientre, y así murió. No, yo no te digo que así vamos a morir, ni ojalá muriéramos como Juan de viejito. Pero, ¿tú qué quieres hacer por el Señor? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿No? Ellos dijeron, sí podemos. Y les dijo el Señor, bueno, el que lo quiere o el que lo pide, lo tiene. Van a beber del mismo vaso que bebo, pero pues aquí está la situación de cómo murieron cada uno de ellos. Dirás, te invito a que vayas en el libro de Hechos, hermano. Hechos en su capítulo 12. Tal vez no me creíste de lo que te dije de Jacobo. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo. ¿Hermano de quién? De Juan. Fíjate. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor Jesús? A lo mejor sí queremos todo y queremos que nos dé a manos llenas, pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para el Señor? Esa es una máxima que no la puse yo, ¿eh? Entonces, fíjate, si quieres agradar al Señor, pues tienes que estar dispuesto. Yo no digo que va a pasar así, a lo mejor de aquí a nadie nos va a pasar así, pero si en algún momento tal vez estás bajo prisión, estás en otro país viendo un elefante con una trompísima y un elefante que tiene, perdón, un animalito que tiene un cuello largo y está muy alto, y por eso estás en la cárcel por predicar el evangelio. Es válido que digas, Señor, ¿cuál es el propósito de esto en mí? Pero si estás en una fiesta, te atropelló por andar de borracho, dirás, Señor, ¿cuál es el propósito de esto en mí? ¿Tenía el Señor algún propósito en eso? Claro que no, porque tú desobedeciste la voluntad del Señor. Y si por todo lo vamos a culpar, va a estar difícil, hermano. Entonces, como estos dos discípulos, Jacobo y Juan, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que queremos, de lo que vamos a recibir si queremos servir al Señor. Tal vez por servir al Señor no tenga amigos, me aparten, me hagan a un lado, pero eso no me importa porque yo tengo la salvación, que esa, cuidándola, no la voy a perder. Vamos en el libro de Gálatas, en su capítulo 22, vamos a ver cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento que yo voy a estar actuando, que yo voy a estar haciendo. Gálatas 5:22. Alguien que lo lea, no sea que yo les esté engañando y digan, eso no es cierto, hermana. Entonces, Yasmín, ayúdale a tu mamá.
Gálatas 5:22. Fíjense, ¿cuáles dice que son los frutos del Espíritu? Ah, la gritería, la borrachera, la drogadicción, la irresponsabilidad. No, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿No? Esos son los frutos del Espíritu que vas a demostrar cuando ya lo tienes. ¿Y qué vas a cuidar a través de esto? Vas a cuidar tu cuerpo, vas a cuidar tu alma, vas a cuidar tu salvación, ¿no? Entonces, fíjate, todo esto tenemos que hacer para poder agradar al Señor. Si hasta este momento no lo hemos hecho, no te preocupes, hay oportunidad, ahora que lo conociste, y acuérdate que la falta de conocimiento o el quebranto de una ley no te exime de castigo. Es mejor que lo sepas, porque ahora ¿qué lo vas a hacer? Lo vas a procurar como padre, como adolescente, como hijo, porque aquí se quedaron los que ya tienen un poquito de conciencia, ya saben que es bueno y ya saben que es malo. A ver, todos aquí, por favor, para que no se me duerman, levanten su mano derecha. ¿Alguien levantó su mano izquierda si dije levanten mano derecha? No, ¿verdad? Bájenla, gracias. Tienen conciencia. Ya lo sabes, yo me acuerdo que en el kinder me pintaban una marca en mano izquierda, mano derecha, porque en el kinder no sabía yo cuál era la izquierda ni la derecha. Soy izquierdo, ya no me tocó en el tiempo que me amarraban para no escribir con la izquierda, pero sí la maestra me decía que yo procurara usar la otra mano. Jamás le hice caso y no entendí, pues escribo con la mano izquierda. ¿No? Entonces, ya, ahora, eso es en el tiempo del kinder antes, ahora ya tenemos conciencia. ¿Qué tienes que hacer? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces, esto es, hermano, lo que debemos de hacer para que podamos preservar esa salvación en nosotros. Cuando esto es tu reflejo de vida, es seguro que hay salvación en ti, pero lamentablemente te digo, si nunca hay de esto reflejo en tu vida, puede ser que jamás tuviste la salvación, puede ser que sí venías a la iglesia, pero venías a platicar, venías a echarte un sueñito, venías porque si no venías tú se enojaba tu esposa, o si tu esposa no venía, tú te enojabas, pero no, uno tiene que venir convencido de que es bueno para mí, también es bueno para ti, pero lo que me debe de importar, yo primero, mi familia, mis hijos, y bueno, y salir adelante. Con este versículo termino, hermano. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Yo te dije que el Señor no pasa nada por alto, y si creías que hasta este momento habías engañado al Señor, no, hermano, tú te estás engañando, tú estás faltando a tu compromiso, porque la Biblia no dice esto. Y yo espero que los adolescentes, los jóvenes, pues tomen esto, lo mediten en su corazón, llegando a la adultez, a la madurez, a 20, 30 años más adelante, si Dios les permite casarse, tener hijos, que esta es la forma de vivir que conviene al cristiano. ¿Para qué? Después no tengamos problemas y pasen cosas que ni siquiera queremos mencionar, cosas que no queremos pensar. Yo te invito a que seas fiel al Señor, no a mí, no a los hermanos aquí, para ti, para mí, para cada uno de ustedes es bueno que vengamos. En otro lado, hermano, no vas a encontrar esto. Yo te invito a que seas fiel, porque al Señor no lo podemos burlar. Para terminar, te pido que te pongas de pie. Vamos a leer fuerte Gálatas capítulo 6, versículo 7 únicamente. Dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
Bendito Padre, en esta mañana le damos gracias, Señor, porque podemos estar en su casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de estar aquí para compartir con mis hermanos. Yo pido, Señor, que su palabra produzca fruto en sus corazones y que usted a través de su espíritu toque, Señor, para que podamos hacer su voluntad y podamos agradarle, podamos servirle y hacer siempre lo que usted ha mandado. Gracias por cada uno de los que están aquí. Señor, que su palabra produzca fruto en nosotros y que podamos ser bendecidos y que podamos ser prosperados cada uno en las actividades que nosotros realizamos, Señor. Bendiga a su pueblo y bendíganos, Padre, para que podamos acercarnos a su gracia para hallar socorro, bendito Señor. Gracias por su palabra, gracias por los que están, por los que no están, Señor. Usted conoce cuál es la situación, cuál es su necesidad y de acuerdo a ello yo sé que se mueve abundantemente en la vida de cada uno de nosotros para poder cumplir su voluntad, Señor. Gracias por amarme, gracias, Señor, porque a pesar de lo que he faltado, Señor, de lo que he hecho, usted me sigue amando, Padre. Permita que ese compromiso sea cada día más fuerte y que yo pueda servirle, Señor, como usted lo demanda. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.